Hola, los saluda el doctor Rodolfo Kremer, rector de la Universidad Privada Peruano-Alemana. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre los cambios que están impactando la educación hoy día. Y vamos a hablar de esta nueva educación. Hemos pasado de una educación presencial, eminentemente presencial, que ya venía teniendo algunos cambios relativamente lineales y todavía muy modestos, a una educación complementaria a distancia, a esto, a aulas vacías y a estudiantes cumpliendo sus roles académicos desde diferentes lugares, menos de un aula, ¿no? Menos de un aula. ¿Cuáles son los cambios que han sucedido? Primero, la pandemia. La pandemia que nos ha obligado a permanecer básicamente en un solo lugar, en el hogar, y además no solo permanecer en un lugar físico, sino además con miedo. La pandemia no solo nos obliga al confinamiento, sino además a la sensación de miedo y de temor respecto de salir e interactuar. Por otro lado, otra tendencia importante es la penetración de Internet. Vemos cómo hoy en día el 85% de los peruanos ya accede a Internet de alta velocidad. Y esta es una tendencia no peruana, sino mundial. Internet de alta velocidad en dispositivos móviles. El 60% de los peruanos se conecta hoy día a Internet por un smartphone. Hemos visto la transformación digital en todos los negocios, en la banca, en los seguros y por supuesto también en las universidades. Plataformas educativas. Hemos descubierto que no solo hay Zoom o Teams, sino que hay diferentes plataformas educativas para ayudar a la educación. El primer ciclo universitario, el ciclo pasado, el que acaba de terminar, ha sido ejercido a distancia por todas las universidades. Y este ciclo que está empezando en los próximos meses también será a distancia y el gobierno ya definió que incluso se irá hasta el primer ciclo del próximo año. Por lo tanto, la educación a distancia y la educación utilizando plataformas de tecnología va a convivir con nosotros por lo menos un año más hasta terminado no menos del primer semestre del siguiente año. Hay un cambio en la ley universitaria. Y hoy día la ley universitaria se ha adaptado a esta nueva normalidad. Hoy día la ley universitaria ya permite que la educación se desarrolle bajo la modalidad a distancia. Y hay un cambio de hábitos. Se dice que se requieren 66 días para cambiar un hábito y ya llevamos 150 días viviendo en esta nueva normalidad, confinados en casa, estudiando a distancia y comprando en línea. Y hay algunas fuerzas, algunas restricciones. La situación económica está muy complicada para todos los peruanos. La variable precio y la variable ingresos familiares y la variable precio se vuelve un factor relevante en la toma de decisiones, muy relevante. Quiero aclarar que es precio más seguridad. Hoy en día, por la sensación de miedo, no estamos dispuestos a transar seguridad por precio. Y además surgen y hay todavía algunos prejuicios sobre cómo ha sido la educación a distancia y si la educación a distancia será tan buena como la educación presencial a la cual hemos estado acostumbrados por los últimos 800 años. Alumnos y docentes hemos tenido que ser rápidamente preparados a esta nueva normalidad sin haber estado adaptados a la misma y hemos tenido todos que migrar de manera muy rápida a la educación a distancia. Pues veamos algunos datos. Esta educación a distancia ya venía transformando la educación universitaria. Esto es prepandemia. En Estados Unidos, Brasil, Colombia o México ya habían 3 millones, 1,5 millones, 150.000, 800.000 estudiantes solo en educación a distancia. Y el crecimiento y la tasa de la educación a distancia venía muy por encima de la educación presencial en todos estos países. Es decir, ya se notaba una tendencia en donde el crecimiento era mayor en la educación a distancia, siendo aún todavía muy incipiente, versus los ratios de crecimiento de la educación tradicional presencial. ¿Y cuál es el impacto de la educación a distancia? Y por supuesto que quiero hacer acá un acápite. Educación a distancia no es pasar una clase al Zoom, no es pasar 20 horas de clase al Zoom. Educación a distancia es diseñar un proceso, una ruta de aprendizaje que utilice múltiples herramientas para conducir a un estudiante durante este proceso. Y no es simplemente trasladar lo que antes hacía físicamente a una plataforma. Vamos a ver eso en unos momentos. Pero concentrémonos ahora en el impacto. Y estas son las pruebas que realiza en Brasil, que se realizan unos exámenes para la obtención de los grados a nivel nacional, los diplomas, y compara la educación a distancia con la educación cara a cara. Y en la mayoría de los rubros podemos notar que no hay diferencias. Y si hay diferencias, por lo general, la educación a distancia ha producido mejores resultados que la educación cara a cara.
Es decir, la educación a distancia, bien diseñada, en plataformas adecuadas y permitiendo que el estudiante recorra una ruta de aprendizaje muy bien trabajada por el docente, permite obtener iguales o mejores resultados que la educación cara a cara. Y quiero mostrarles aquí un ejemplo de diseño de educación a distancia. La educación a distancia podría empezar muchísimo antes que comencemos la clase. Podríamos empezar permitiendo que el estudiante experimente, se haga preguntas, se aproxime a la realidad a través de un proceso conducido por el docente, en donde ha establecido algunas preguntas y algunas herramientas que generen la curiosidad del estudiante para que empiece de manera autónoma a indagar sobre el tema que vamos a desarrollar más adelante. Después conectamos, buscamos que el estudiante conecte lo que ha aprendido con la realidad. La educación muchas veces ha estado confinada al aula y desconectada del mundo que la rodea. Hoy en día hablamos de generar procesos de educación que arranquen de la experimentación del mundo y que traigan esa experimentación al salón de clases. El estudiante llegará a clases con muchas preguntas, con mucha curiosidad y con mucha información. Hoy en día lo que más hay es información. Y el estudiante llega a co-crear, a compartir, a coproducir este proceso de aprendizaje con otros estudiantes que están en la misma condición de él. Y empiezan a producir información dirigidos por un profesor y pueden terminar desarrollando prototipos y construyendo soluciones o alternativas para problemas que se presentan en el mundo real a través de un proceso de aprendizaje. El estudiante comienza por una experiencia, tiene una observación reflexiva, conecta y conceptualiza para finalmente aplicar. Todo esto puede ser perfectamente respaldado por un modelo de educación a distancia. Si este mismo ejemplo lo convertimos en un curso típico de 20 horas, podríamos asignar algunas actividades asíncronas y algunas actividades síncronas, en donde el estudiante es el que está sentado en el timón, conduciendo su propio proceso de aprendizaje, y tiene al profesor sentado al costado como copiloto o mirando sobre el hombro este proceso y dosificando aquello que sea necesario para corregir la ruta en este proceso, en donde el estudiante es el principal responsable de manejar su proceso de aprendizaje y su proceso educativo. En el modelo tradicional teníamos al profesor sentado en el timón y probablemente los estudiantes en el asiento de atrás, incluso algunos de ellos durmiendo. Este es un proceso en donde el estudiante cobra el verdadero rol de ser el protagonista del proceso de aprendizaje, conducido en una ruta perfectamente planificada y que utiliza múltiples herramientas educativas que hay hoy día para utilizar y complementar las plataformas de educación y permitir que hayan videoconferencias, que hayan repositorios, que haya acceso a bibliotecas, que haya acceso a información, que haya acceso a experimentos, herramientas de construcción colaborativa, herramientas de diseño de materiales, distintos tipos de herramientas que, utilizadas entre las plataformas y bien diseñadas en procesos de aprendizaje, producen los resultados que acabamos de ver en las evaluaciones, por ejemplo, de la educación brasileña. Entonces, en buena cuenta, durante los últimos 800 años, desde que se crearon las primeras universidades como Bolonia o Oxford, hemos estado acostumbrados a una educación en donde había alguien impartiendo los conocimientos y un grupo de personas escuchando y recibiendo los conocimientos. Transcurrieron 800 años y el siglo pasado seguíamos aplicando exactamente el mismo modelo. Quizá lo más disruptivo que hicimos en la universidad es poner a una mujer, a una señora, a enseñar a unos varones, cuando la universidad ni siquiera era diseñada para las mujeres. Han transcurrido los años y hemos seguido exactamente igual. Una persona transmitiendo el conocimiento a otros que están sentados y de manera pasiva recibiendo este conocimiento. Y quizás lo único que ha cambiado es el color con el que hacemos las cosas, pero no la forma. Hoy en día estamos hablando de nuevos mecanismos de educación, de nuevos modelos, de nuevas herramientas que permiten que el proceso de aprendizaje se produzca donde el estudiante quiere, cómo el estudiante quiere, cuándo el estudiante quiere, siendo el estudiante el propio responsable de su proceso de aprendizaje. Y entonces, como idea fuerzas, tenemos que hoy día, en estos modelos de educación a distancia, el estudiante es el eje y el centro del proceso de aprendizaje. Y, por supuesto, el principal responsable del proceso de aprendizaje. Ya la responsabilidad del proceso de aprendizaje no está trasladada al profesor,
sino está trasladada al estudiante, que evidentemente tiene que tener hábitos de estudio distintos, comenzando por la responsabilidad. Hablamos de un aprendizaje colaborativo. No importa no saber. Voy a llevar mi no saber y lo voy a juntar con el no saber de otros para aprender juntos. Vamos a co-construir el aprendizaje juntos. Y hoy en día tenemos herramientas de colaboración a distancia que permiten que esto suceda. Necesitamos desarrollar habilidades sociales y habilidades digitales, hoy en día más que nunca. Y muchas habilidades sociales, como el liderazgo, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva. Muchas de estas actividades se pueden desarrollar también en plataformas a distancia. Hoy en día tenemos plataformas que ayudan a que esto suceda. Tenemos libre acceso a contenidos, lo que más hay hoy día es información. Lo que tenemos que tener es la capacidad de discernir qué información voy a utilizar para entenderla, para comprenderla y para poderla aplicar a los problemas que tengo que resolver. Podemos realizar asignaturas en múltiples países. Esto permite que la educación hoy día sea verdaderamente internacional. Lo que enseño en Perú se podría aplicar en España, o lo que enseñan en España se podría tomar y aplicar en Perú. Agreguemos, la educación no tiene por qué ser aburrida. Podríamos agregar gamificación o gamificación en la educación. Y la educación hoy día lo que busca es conectar contextos, conectar realidades con conocimiento. Como decía hace un momento, la educación antes estuvo confinada a un aula, el conocimiento estuvo confinado a un aula. Hoy en día lo que estamos buscando es que el conocimiento se conecte con la realidad. La transformación digital, y le he puesto transformación digital universitaria. Todo lo que hacemos en una universidad puede hoy día ser digitalizado. Las bibliotecas, los horarios, la selección de profesores, las tutorías, ¿no? Todo lo que se hace en una universidad puede ser hoy día llevado a una plataforma digital. Y hoy en día hay plataformas que hacen todo eso. Aplicaciones móviles. Todo lo que hagamos hoy día tiene que ser móvil. El principal dispositivo de conexión de un peruano hoy día y de un ciudadano en el mundo hoy día es el móvil. Por supuesto que tiene que estar diseñado para móvil, para laptop o para PC, pero hablemos de diseñarlo todo móvil. Los procesos académicos tendrán que ser robustos, tendremos que diseñar procesos académicos robustos para esta nueva realidad de transformación digital universitaria. Usemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede hoy día detectar cuáles son las carencias de un estudiante en determinada área, de un estudiante, y podría proveerle a ese estudiante herramientas de formación para ese estudiante en esas áreas de debilidad que ha encontrado. La inteligencia artificial es maravillosa para detectar estas brechas y para ayudar a subsanarlas. Y podemos incorporar todo eso en los procesos educativos. La ubicuidad. Hoy día estudio donde sea. Puedo estar estudiando en la banca de un parque, puedo estar estudiando a la hora de almuerzo, puedo estar estudiando en casa, puedo estar estudiando en diferentes horarios en el trabajo, puedo estudiar mientras me transporto. La omnicanalidad y la multicanalidad, móvil, PC, laptop, es el mismo usuario en diferentes mecanismos. Como decíamos, estudio en cualquier lugar, en cualquier dispositivo y en cualquier momento. Estudio donde necesito y pago por lo que necesito. Hoy en día pago por lo que necesito hoy, aprender hoy, para utilizarlo hoy. Pago en demanda. La portabilidad de contenidos entre países y la homologación de titulaciones. Podríamos terminar con eso. Hoy en día es mucho más fácil homologar la educación internacional y producir intercambios de grados, intercambios de diplomas o certificaciones a nivel internacional, porque esta educación está disponible hoy día en todo el mundo. Quiero agradecerles por su tiempo e invitarlos a complementar, a discutir, a discrepar y a aportar sobre esta presentación. Aquí tienen los links para poder hacer esta discusión, que es siempre bienvenida. Así pensemos diferente, porque ahí está el proceso donde se produce el conocimiento. No tenemos todos que pensar igual. Bienvenida a la discusión. Muchas gracias.